Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos. Continuamos con el repaso de la lección de escuela sabática para hoy, viernes 10 de julio de 2026, titulada Para estudiar y meditar. Vamos a orar para empezar este repaso. Amado Padre Celestial, gracias por el privilegio de reunirnos una vez más para estudiar su palabra. Al comenzar este repaso, le pedimos que su Espíritu Santo abra nuestros entendimientos y grabe en nuestros corazones las grandes lecciones de la cruz. Ayúdanos, Padre, a que podamos aprender que en Jesucristo encontramos la verdadera sabiduría, el poder para vencer el pecado y la esperanza de la vida eterna. Haga que este estudio pueda transformar nuestra vida, que fortalezca nuestra fe y nos motive a compartir con otros el maravilloso mensaje de la salvación. En el nombre de Jesús, amén. Al llegar al final de esta semana de estudio, vamos a detenernos por un momento y contemplemos nuevamente la cruz. Allí no solamente vemos el sufrimiento de Jesús, sino la mayor demostración del amor de Dios por cada uno de nosotros. La cruz nos recuerda que fuimos buscados, fuimos perdonados y llamados a vivir una vida diferente. Durante estos días el Señor nos ha invitado a dejar a un lado la confianza en nuestra propia fuerza para que podamos depender completamente de Cristo, quien es nuestra sabiduría, nuestro poder y nuestra esperanza. Vamos a abrir una vez más nuestros corazones al Espíritu Santo y permitamos que estas enseñanzas no se quede solo en nuestra mente, sino que pueda transformar nuestra manera de vivir y nos impulsen a compartir con otros el maravilloso mensaje de la salvación. Hemos aprendido que el centro de nuestra fe es Jesucristo y su sacrificio en la cruz. Allí encontramos el amor de Dios, el perdón de nuestros pecados, la verdadera sabiduría y el poder para poder vivir una vida transformada. Seguir a Jesús no significa confiar en nuestra propia fuerza, sino depender cada día de Él. Cuando hacemos de Cristo el centro de nuestra vida, descubrimos que la cruz no es un símbolo de derrota, sino la mayor victoria de la historia y la esperanza segura de nuestra salvación. Elena G. de White nos recuerda que en los tiempos de Pablo la cruz no era un símbolo de esperanza, sino de vergüenza, de sufrimiento y de muerte. Por eso, anunciar que el Salvador del mundo había sido crucificado parecía algo imposible de aceptar tanto para los judíos como para los griegos. Sin embargo, Pablo nunca sintió vergüenza de predicar la cruz. ¿Por qué? Porque él mismo había experimentado el poder transformador del amor de Cristo. El hombre que antes perseguía a los cristianos fue completamente cambiado cuando comprendió que Jesús también había muerto por él. Desde ese momento, la cruz dejó de ser un instrumento de muerte para convertirse en el mayor símbolo del amor de Dios. Pablo entendió que cuando una persona contempla el sacrificio de Cristo y entrega su vida a Él, el Espíritu Santo puede transformar su corazón y comienza una vida completamente nueva. La cruz sigue teniendo el mismo poder. No importa cuál ha sido nuestro pasado ni cuántos errores hayamos cometido. Porque cuando nosotros miramos a Jesús con fe y contemplamos su gracia, Él puede cambiar nuestra vida desde adentro. La cruz no solo nos recuerda cuánto nos ama Dios, sino que también nos invita a responder a ese amor viviendo para Cristo y compartiendo con otro la esperanza que solo Él nos puede dar. En el huerto del Getsemaní, Jesús dijo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Mateo 26:39. ¿Qué nos dice esta oración acerca del inmenso aprecio que Jesús pagó en la cruz?
La oración de Jesús en el huerto del Getsemaní nos muestra el inmenso precio que estuvo dispuesto a pagar por nuestra salvación. Él sabía el sufrimiento físico que enfrentaría, pero sobre todo conocía el peso del pecado, de la carga, los pecados de toda la humanidad, y experimentar la separación que el pecado produce entre el ser humano y Dios. Cuando dijo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, expresó el profundo dolor que él estaba por enfrentar. Sin embargo, inmediatamente añadió, pero no sea como yo quiero, sino como tú, demostrando una obediencia absoluta y un amor infinito por nosotros. Jesús pudo haber renunciado al sacrificio, pero eligió permanecer firme porque nos ama y deseaba salvarnos. La cruz nos revela que nuestra redención tuvo un costo incalculable, la vida del Hijo de Dios. Cada vez que nosotros contemplamos la cruz, recordamos que somos inmensamente valiosos para Dios. Jesús prefirió sufrir por nosotros antes que pasar la eternidad sin nosotros. Este amor nos invita a responderle con gratitud, con obediencia y con una vida completamente entregada a Él. Pablo dice, lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. 1 Corintios 1:25. ¿En qué aspecto es la sabiduría de Dios tan diferente de la humana? La sabiduría de Dios es muy diferente de la sabiduría humana porque Dios puede ver la eternidad, mientras que el ser humano generalmente solo podemos ver el presente. La sabiduría humana suele buscar el poder, el prestigio, las riquezas y el reconocimiento. En cambio, la sabiduría de Dios nos enseña el camino de la humildad, del servicio, del amor y el sacrificio. El mayor ejemplo de esa diferencia es la cruz. Lo que el mundo consideró una derrota, Dios lo convirtió en la mayor victoria de la historia. Además, la sabiduría humana no puede resolver el problema del pecado, ni ofrecernos la vida eterna. Solo la sabiduría de Dios manifestada en Jesucristo pudo reconciliar al ser humano con el Padre y abrir el camino de la salvación. Muchas veces no entenderemos por qué Dios permite ciertas pruebas o por qué sus respuestas son diferentes a las nuestras. Sin embargo, podemos confiar en que su sabiduría siempre es perfecta y busca nuestro bien eterno. La verdadera sabiduría no consiste en apoyarnos en nuestros propios entendimientos, sino en confiar en Dios y seguir a Cristo, aun cuando no comprendamos todo lo que Él está haciendo. El mensaje de un Cristo crucificado era un escándalo para los judíos y una locura para los griegos. ¿Qué temas bíblicos que predicamos hoy pueden producir el mismo efecto en el público moderno y por qué? Hoy también hay enseñanzas de la Biblia que muchas personas consideran que son difíciles de aceptar porque van en contra de la forma de pensar del mundo. Por ejemplo, la salvación únicamente por medio de Jesucristo, Juan 14:6. Cuando muchos creen que todos los caminos llevan a Dios, la obediencia a los 10 mandamientos incluye el sábado bíblico. En una sociedad que considera que cada persona decide su propia verdad, la segunda venida de Cristo, porque muchos dudan de que Jesús regresará realmente. También el llamado al arrepentimiento y a dejar el pecado, cuando el mundo enseña que cada uno debe vivirse según sus propios deseos. El juicio de Dios y la esperanza de una vida eterna. Temas que muchos consideran anticuados o irrelevantes. Estas enseñanzas producen rechazo porque confrontan el orgullo humano y nos llaman a confiar en Dios en lugar de depender de nosotros mismos. Así como Pablo no dejó de predicar a Cristo crucificado,
Nosotros tampoco debemos dejar de compartir toda la verdad de la palabra de Dios. Nuestro deber no es cambiar el mensaje para que le agrade al mundo, sino anunciarlo con amor, con humildad y con fidelidad, confiando en que el Espíritu Santo tocará los corazones dispuestos a recibirlo. Pablo dice que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, 1 Corintios 2:14. ¿Cómo podemos entonces hablar de Jesús a estas personas de una manera que pueda tocar sus corazones? O tal vez solo nuestras acciones pueden lograrlo. Pablo explica que el hombre natural no puede comprender plenamente las cosas de Dios, porque el Espíritu Santo, quien abre nuestro entendimiento y a veces nuestro corazón. Por eso nuestra tarea no es tratar de convencer a las personas con argumentos únicamente, sino permitir que Dios pueda obrar por medio de nosotros. Podemos hablar de Jesús con sencillez, con amor, con paciencia y respeto, compartiendo lo que Él ha hecho en nuestra vida, un testimonio sincero. Muchas veces llega más profundamente que una larga explicación. Pero nuestras acciones también son esenciales. Cuando las personas ven una vida transformada, un carácter lleno de amor, de humildad, de perdón y de esperanza, pueden reconocer que Cristo realmente vive en nosotros. Nuestras palabras anuncian el Evangelio y nuestra manera de vivirlo lo confirma. No debemos depender de nuestra capacidad para hablar. Vamos a orar para que el Espíritu Santo pueda preparar los corazones y permita que tanto nuestras palabras como nuestros ejemplos puedan reflejar a Jesús. La mejor predicación ocurre cuando una vida transformada puede hablar del amor de Cristo antes incluso de abrir la boca. Mis queridas familias en la fe, durante toda esta semana hemos contemplado una sola verdad: la cruz de Cristo. Sigue siendo el centro de nuestra esperanza. Allí Dios nos mostró un amor que el mundo no puede comprender, pero que tiene poder para perdonar, para restaurar y transformar cualquier vida. Ahora nos corresponde responder a ese amor, porque no fuimos salvados solo para esperar el regreso de Jesús, sino para anunciarlos mientras aún hay tiempo. En nuestros hogares, en nuestro trabajo, en nuestras iglesias y donde quiera que vayamos, porque hay personas todavía que necesitan conocer al Salvador que cambió nuestra vida. Vamos a entregarle nuestro corazón por completo al Señor y pongámoslo a su servicio. Que nuestra vida, nuestras palabras y nuestros ejemplos puedan señalar siempre a Cristo crucificado y resucitado. Muy pronto veremos a Jesús venir en gloria, que ese día podamos encontrarnos con Él y con muchas personas que conocieron su amor, porque un día decidimos compartir el mensaje de la cruz. Así es, mis queridos, la cruz cambió nuestra vida. Ahora vamos a permitir que Dios nos use para que podamos cambiar la vida de otros. Compartamos a Cristo con amor y fidelidad, porque muy pronto nuestro Salvador vendrá a buscar a su pueblo. Amén. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar para terminar este repaso. Amado Padre Celestial, le damos gracias. Gracias por acompañarnos toda esta semana de estudio y por enseñarnos por medio de su palabra el inmenso amor que reveló en la cruz a Cristo. Gracias porque en Jesús encontramos perdón, encontramos esperanza, encontramos sabiduría y poder para poder vivir una vida nueva. Ponemos en sus manos este día de preparación. Bendiga cada tarea que realizaremos. Denos sabiduría para organizar nuestro tiempo y preparar nuestros corazones para recibir con gozo su santo sábado. Guíe nuestras familias, fortalezca nuestra fe y úsenos para compartir su amor con quienes nos rodean. Permítanos vivir cada día más cerca de usted mientras esperamos con alegría el glorioso regreso de nuestro Salvador. En el precioso nombre de su amado Hijo Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, mis queridos, no se olviden que nuestra cita continúa siendo mañana.
Ve el repaso de hoy, pero regrese mañana. Que Dios me los bendiga y que pasen un feliz y bendecido día de preparación. Hasta mañana.